¿Dónde estás? Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia dura por siempre. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar con nosotros. Hable con nosotros, necesitamos escuchar tu voz. Señor, úsame como una herramienta para traer tu mensaje a cada corazón y que todos que escuchen ese mensaje, Señor, puedan guardarlo, puedan practicarlo y que tu nombre sea engrandecido cada día más y más. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estos días estamos estudiando sobre un tema que es muy importante para conocer el mundo y la vida, que es el reino de Dios. Y hoy vamos a ver el reino de Dios, pasado, presente y futuro. Porque cuando leemos la Biblia, el Nuevo Testamento habla mucho del reino de Dios. Habla bastante del reino de Dios. Y a veces nos confundimos, porque cómo estaba el reino, cómo es el reino, que va a venir el reino, que nos vamos para el reino va a venir. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, ya le explico que el reino de Dios lo podemos explicar en pasado, presente y futuro. En el pasado, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a leer bastante. Josué, que Dios te bendiga. Está rápido ahí, ¿no? ¡Ta! Para buscar los versículos bíblicos. Génesis 1:1 empieza la Biblia hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios ya había, Dios estaba y no había nada, sino solamente Dios. Y Él como rey, que es y siempre fue, un rey necesita de un reino para reinar en ese reino, ¿no es cierto? Si yo soy el rey, ¿el rey de dónde? De mi casa. Bueno, ¿no es cierto, amor? Yo soy el rey de mi casa, por lo menos ahí yo soy el rey. O sea, cada uno tiene un lugar para reinar. Y Dios dijo, bueno, yo soy el rey y quiero hacer un reinado. Y Él empezó haciendo el cielo, donde viven los ángeles de Dios, donde está el trono de Dios. Dios creó el cielo maravilloso y lindo, que la Biblia nos explica un poquito cómo es el cielo, pero es un lugar fantástico, no más de tristeza, no más temor, como cantamos aquí. Un lugar lindo, maravilloso es el cielo, y para allá un día nosotros vamos a vivir juntamente con Dios en los reinos de Él, reinar con Dios. Ya les digo de primera, que nosotros que vamos a ser transformados y vamos con Cristo, no vamos a estar todo el tiempo en el cielo. No vamos a estar todo el tiempo en el cielo, porque el reino de Dios es más grande que el cielo. El cielo es un lugar y nosotros vamos a reinar con Cristo en todo el reino. Bueno, entonces está el cielo, donde están los ángeles de Dios. Por eso habla en el inicio, creó Dios los cielos y la tierra. Cielos son muchos. Tierra, planeta Tierra es una. Él creó los cielos de los ángeles, el cielo del trono de Dios que está encima del cielo de los ángeles. Creó también el cielo que vemos aquí de las estrellas, de los planetas. El sistema planetario, que es el cielo, que llamamos del cielo. Está el cielo de Dios, está ese cielo que vemos aquí, todos los planetas. Y yo me quedo imaginando, qué lindo cuando tú y yo reináramos con Cristo. Vamos a volar por esos planetas, a conocer Júpiter, Saturno y otros planetas que ni conseguimos ver con las lunetas. Vamos a estar en toda esa galaxia, que es algo fantástico, inmenso. No es infinito, porque ya saben el tamaño de las galaxias, y ahí en ese reino vamos a reinar con Cristo. Y tú me preguntas, pastor, ¿y los extraterráqueos? ¿Será que hay? ¿Será que hay vida en otros planetas? Mi respuesta,
Cuando reináramos con Cristo vamos a saber. Vamos a estar seguros de eso. Y vamos a reinar sobre, si hay alguien, si hay algo, si hay un bicho, lo que sea, vamos a reinar sobre ellos, porque el Rey creó los cielos, todos los planetas. Y después creó la tierra para hacer su reino terráqueo, donde Dios iba a hacer la obra prima de su creación. ¿Cuál es la obra prima de la creación? El hombre y la mujer, los seres humanos. Los creó imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces en el inicio, o sea, qué sé yo, cuántos millones de años atrás. Pastor, millones de años, sí, porque Dios creó los cielos. Qué sé yo, cuántos años. Porque primero creó Dios los cielos. Qué sé yo, cuántos millones de años antes, después creó la tierra. Y pasó, qué sé yo, cuántos millones de años, creó la tierra. Y vemos que Dios, ya aprendimos eso el año pasado, que esa tierra que vivimos hoy, ya es como la cuarta o la quinta creación de Dios. Dios creó la tierra, el mundo de los minerales. Cuando ves la creación de Génesis, ya estaba creado agua, tierra, hierro, minerales, piedras preciosas, gases, ya estaba creado. En la otra creación Dios ya había hecho. Cuando hizo la tierra, después la destruyó y hizo otra vez la tierra. Y estaban los dinosaurios y todo que vemos hoy. Si vas en el Museo de Historia Natural, si nunca fuiste, vaya, vale la pena. Aproveche ahora que está invierno, que no puede pasear mucho, vaya al museo. Historia natural, vas a ver los dinosaurios y todo. Después Dios destruyó toda esa tierra de los dinosaurios y creó otra tierra. Y de la era del hielo, de los dientes de sable, ¿cómo eran los elefantes esos que tenían pelos? Los mamuts y todos los bichos esos de la tierra del hielo. Y Dios creó eso y después lo destruyó y creó ese que está en Génesis, capítulo 1. Y ahí viene el versículo 2. Y la tierra se formó vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y Dios fue creando todo otra vez. Pero les digo que esa tierra que vivimos hoy, ¿sabe qué va a pasar? Dios destruyó primero el mundo mineral. Lo creó, lo destruyó. Después creó el mundo de los dinosaurios. Lo creó, lo destruyó. Creó el mundo de la era del hielo. La creó, después la destruyó. Y creó lo que vivimos ahora, que es el jardín del Edén. Ese lindo que vivimos. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo va a destruir igual. Si lees lo que está en el libro de Pedro, 1 y 2 Pedro, dice clarito que esa tierra que vivimos va a ser destruida, pero no va a ser más destruida con agua. Después de eso, Dios destruyó otra vez con el diluvio de Noé. La destruyó, la llenó de agua y hizo otra tierra, que esa tierra que vivimos hoy es diferente de esa tierra de antes de Noé. Antes de Noé la gente vivía como 500, 800 años. Después Dios destruyó esa tierra, creó otra tierra y nunca más nadie vivió más de 100 años, más de 150 años. Le puso un límite, como de 120 años máximo, para todos, desde esa época de Noé. O sea, y ahí ahora esa tierra que vivimos va a ser destruida, ese reino va a ser destruido, y dice la Biblia que no va a ser destruida con agua, sino va a ser destruida con fuego. Con fuego, se va a quemar toda la tierra. Después que nos vayamos con Cristo va a tener la gran tribulación, después va a estar el milenio, 1000 años reinando de paz, vamos a reinar con Cristo. Después el diablo va a ser suelto otra vez para no sé cuántos años estar tentando el mundo. Y ahí después el gran trono blanco. Y ahí dice la Biblia que nuevos cielos y nueva tierra. La única cosa que nos dice la Biblia cómo va a ser esa nueva tierra que va a venir es que el mar no va a existir más. O sea, aproveche para bañarse en el mar ahora
Porque de aquí a como 2000 años no va a haber más mar. Bueno, más o menos eso, qué sé yo, por ahí. Pero más de 1000 años seguro que sí. Bueno, pero esa tierra que vivimos hoy va a ser destruida. Como fue el mismo patrón, la misma forma que Dios hace, va a seguir haciendo. Creó en el inicio los cielos y la tierra. El reino espiritual de los cielos, el reino físico de la tierra. Bueno, entonces vaya por favor al versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. De todo su reino que Dios creó, lo último que Dios creó fue el hombre y la mujer. Y vamos a ver después por qué Dios te ha creado. Cada cual aquí tiene un propósito de Dios haber creado a ti de la forma que eres. Y Dios creó hombre y mujer y los creó. Versículo 28. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre. De ese reino que Dios creó, Dios puso a alguien aquí para gobernar ese reino. Y como el rey hizo algo y puso un gobernador para gobernar sobre ese reino. Todo el reino del planeta Tierra. ¿Quién gobierna? Tú y yo. Tú y yo gobernamos todo. Podemos gobernar todo el planeta Tierra. Los bendijo y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre peces del mar, sobre aves del cielo, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El ser humano tiene dominio sobre todos los animales. Yo nunca vi una persona con un caballo en la espalda, pero yo veo a la persona subir un caballo. Yo no veo un perro hablando para la persona: siéntate, da la patita. Pero la persona dice al perro: siéntate, él se sienta, da la patita, le da la patita. Hasta los peces, si vas a SeaWorld, vas a ver la gente ahí con los delfines. El tipo dice así: ¡ah! Y el delfín va y salta. Ahí el tipo hace así: el delfín viene y salta para allá. Pero ¿cómo? Sí. Las ballenas ahí de SeaWorld, el tipo agarra una pelota y las ballenas empiezan a jugar fútbol. Pero ¿cómo un tipo puede entrenar una ballena, un pez? ¿Por qué? Porque Dios dio poder, potestad para tú y yo dominarmos el mundo. Tú no ves, la gente dice que somos animales, pero no somos animales. Somos imagen y semejanza de Dios. Y no hay ningún animal parecido con el ser humano. Pastor, pero el mono es parecido del ser humano. ¿El mono? Sí. Y nosotros, tú y yo, venimos del mono. Si tu papá o tu mamá es un mono, yo no. Porque si el mono fuera parecido con nosotros, tú verías ahí unas casitas, los monos construyendo casas. Los monos no construyen casas. Iba a ver los monos andando con los carritos de ellos. Ellos no hacen carros. Ibas a ver los monos con las tiendas vendiendo las comidas de ellos, cocinando las comidas de ellos. Pero ellos no hacen eso. Nosotros que cocinamos monos. Los monos no nos cocinan. Bueno, ¿el qué? Los que comen monos. O sea, el ser humano, no hay ninguna creación, ningún animal que es parecido con el ser humano, porque el ser humano es la imagen de Dios. Tú y yo, y debemos reinar sobre ese mundo. Dios nos puso para reinar en ese mundo, el reino de Dios que Él puso del pasado. Y tú y yo, hoy día, nos enseña que la gente hoy día, al revés de ser
dominar, a vez de dominar, está siendo dominado. Al revés de ser el que cuida de la creación, estamos siendo dominados por todo estamos caminando para atrás. Y eso no está correcto. No son los planes de Dios. Los planes de Dios para que tú y yo podamos dominar ese mundo. Pero no arruinar el mundo como lo están arruinando, pero cuidar de ese mundo. Bueno, a ver qué seguimos. El reino de Dios pasado. El reino, y fue ese reino. Y ahora el reino de Dios presente. Ahora tenemos un montón de versículos para leer. Ok, vamos a empezar. San Mateo capítulo 3, versículo 1. San Mateo 3, 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista y empezó el Nuevo Testamento, nueva forma de Dios trabajar en el mundo. Y en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué dice? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. A ver que ya les hago un paréntesis. La Biblia habla del reino del cielo y el reino de Dios. Básicamente lo mismo. El reino del cielo, el reino que Dios tiene en los cielos. El reino de Dios está el reino de los cielos, el reino de la tierra, el reino de todo. Está el reino entero de Dios. ¿Ok? O sea, si lees la Biblia, el reino de los cielos, bueno, es parte del reino de Dios. Cuando ves el reino de Dios, engloba todo el reinado de ese nuestro Dios. Bueno, entonces Juan Bautista empezó ya en San Mateo capítulo 3, al inicio del Nuevo Testamento, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca de ustedes. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del... Entonces, ¿cómo empezó la cosa? Juan Bautista, ¿cuál era la predicación de Juan Bautista? Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca de ustedes. Juan Bautista fue preso y Jesús empezó a predicar ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Ese era el tema de la predicación de Jesús, el evangelio del reino de Dios. Y sigue el versículo 15. Y decía, el tiempo se ha cumplido. O sea, había un tiempo que Dios había programado para empezar el reino de Dios presente. A ver qué les explico. Aquí está Génesis. Y pasó todo el tiempo del Antiguo Testamento entero hasta que fue el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empezó el tiempo de la gracia de Dios. Y es el reino de Dios presente, que tú y yo todavía estamos en él. Empezó ahí con Juan Bautista y con Jesús predicando el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es la diferencia de la predicación de Jesús para la predicación de Juan Bautista? Ni una diferencia, igualito. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Aquí está el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Arrepentirse de qué? ¿Qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué? Del mal camino, del pecado. O sea, si tú pecas, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón. Antes del Nuevo Testamento, cuando la persona pecaba, tenía que agarrar un cordero de 1 año sin defecto, sin mancha, matar al cordero, agarrar la sangre del cordero, pasar en la punta del altar, agarrar el cordero ese, quemar el cordero, y cuando subía el humo, ahí Dios perdonaba el pecado. Hoy día no necesitamos cordero, porque el reino de Dios ha llegado hoy para nosotros y ha llegado de una forma diferente. Y para perdón de pecados solamente necesita arrepentimiento. No es decir, sorry. ¿Ya viste los americanos? Todo se soluciona con sorry. ¿Ya viste? I'm sorry.
sorry. Para Dios no es sorry, es Señor, perdóname, Señor, límpiame. Ahí sí, el arrepentimiento está cercano al reino de Dios. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero él le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Jesús está hablando que él necesitaba ir a otras ciudades, predicar ¿qué? Anunciar ¿qué? El evangelio del reino de Dios, porque para eso yo he sido enviado. Jesús fue enviado ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Predicar, enseñar el evangelio del reino de Dios. Esas primeras predicaciones que estoy haciendo es para entender que el reino de Dios es algo interesante, algo grande, algo necesario que debemos saber. La semana pasada yo expliqué sobre las finanzas en el reino de Dios. Y la próxima semana vamos a ver otros aspectos del reino de Dios y cómo tu vida y mi vida se encaja en ese reino de Dios, en los planes de ese rey maravilloso. Pero Jesús vino para predicar el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 8, versículo... yo no puse el versículo ahí. Versículo 1, you're the best. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Jesús iba todas ciudades y aldeas haciendo ¿qué? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los acompañaba los 12. Jesús iba de lugar en lugar, enseñaba sobre el reino de Dios. Las enseñanzas que les voy a pasar aquí son las mismas enseñanzas que Jesús enseñaba de lugar a lugar. Él también sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, y los 12 iban junto con él. Marcos capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, mira qué interesante. Empezó Juan Bautista predicando ¿qué? Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Después vino Jesús predicando ¿qué? Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Jesús iba de ciudad en ciudad, pueblo a pueblo, enseñando ¿qué? El evangelio del reino. Y junto con él iba los 12. Ahora a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, id por camino de gentiles y no vayáis a ciudades samaritanos, no entréis en hasta el 10. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Juan Bautista, Jesús, con los 12, ahora solo los 12, predicando, digan, el reino del cielo se ha acercado. ¡Caramba! Ese era el mensaje de Jesús. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No es para cobrar para predicar. Si alguien cobra para predicar está mal, no está correcto. Amén. Bueno, y sigue, versículo 9. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Versículo 10. Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, no es para cobrar, pero sí para recibir ofrendas. Eso está bien. Cobrar no, pero recibir ofrenda, ahí sí. Por eso cuando las personas vienen aquí a predicar en la iglesia da una ofrenda. Por eso es que los misioneros que están en el campo, la iglesia envía ofrenda. Por eso cuando necesita alguien necesita, la iglesia da ofrenda. Tú y yo damos ofrendas. Las ofrendas sí. ¿Y cuánto la iglesia te cobra por ofrenda? Nada.
no es cobrado, no cobramos nada. Decimos, usted venga a traer y las personas vienen, nosotros venimos, traemos nuestras ofrendas. Ofrendas sí, la Biblia habla mucho sobre ofrendas, pero no cobrar para predicar. Si yo me pongo famoso, si bueno, ahora yo soy famoso, pastor, bla, 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 y yo voy a cobrar para predicar. No, está totalmente mal. Está totalmente mal. Pero si quiere dar ofrendas, bueno, que Dios bendiga a usted que da ofrenda en la casa de Dios. A usted y yo que damos ofrenda en la casa de Dios. Amén. Bueno, entonces ya vimos que había un plan de Dios. Juan Bautista, Jesús, junto con los 12 solos, predicando el evangelio del reino de Dios, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Amén. Amén. Esa es la obra de la iglesia. Esa es la obra de la iglesia. Pastor, ¿qué tiene que la iglesia hacer? Ahí está la fórmula. ¿Qué hace la iglesia? Predica sobre el reino de Dios, sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios, alabando y glorificando a Dios, contribuyendo para la obra de Dios, para sostener los que están predicando, los que están hablando, los misioneros que están en el campo. Esa es la obra de Dios. Ese es el reino de Dios. Amén. ¿Y cómo es el reino de Dios? Vaya por favor conmigo, Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Aquí en la iglesia, después vamos a ver cuál es la parte de la iglesia en el reino de Dios. Porque está el reino de Dios y está la iglesia. ¿Y qué parte tiene la iglesia en el reino de Dios? Después vamos a ver, no hoy. Pero aquí en la iglesia tenemos una agenda, tenemos algo que cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir? Predicar el reino de Dios, sanar enfermos, expulsar demonios. Amén. En el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Muchos piensan que la iglesia es un lugar para fiestas. Muchos piensan que lo más importante en la iglesia es tener fiestas. Y no es. Muchos piensan que lo más importante en la iglesia es comer. Y no es. Comemos porque somos cristianos. Comemos porque Cristo comió con la gente. Y todo lo que sea para engrandecimiento del reino de Dios. Bueno, vamos a hacer aquí un almuerzo en la iglesia. Todos los domingos, hoy no, porque estamos renovando la cocina. Pero todos los domingos tenemos almuerzo en la iglesia. ¿Por qué tenemos almuerzo en la iglesia? ¿Porque los humanos están con hambre? ¿Porque la gente necesita comer? ¿Por qué tenemos almuerzo en la iglesia? Para tener comunión entre nosotros. Amistad, hacer amistad, para que el cuerpo de Dios, el reino de Dios esté más cerca uno de los otros. Bueno, hay un propósito, no es solamente para tener fiesta. Bueno, si hacemos aquí una cena para parejas en la iglesia, ¿para qué hacemos eso? Para que la pareja esté bien, para que por lo menos la iglesia es más barato y que ir a otro lugar. Eso, si hacemos, es para que usted pueda invitar otras parejas. Parejas que estén con problemas, parejas que no conocen a Cristo, para que vengan a una cena de parejas, para que puedan escuchar y conocer el reino de Dios. Todo el enfoque de la iglesia debe ser en el reino de Dios. ¿Eso va a contribuir con el reino de Dios? No. Entonces no lo vamos a hacer. ¿Por qué la iglesia aquí en la iglesia hacemos bazar en la iglesia? ¿Por qué? Para juntar dinero,
para enviar, para misiones, para construir, para reformar. ¿Reformar qué? El reino de Dios. Todo en la iglesia debe ser focado en el reino de Dios. Y si no está el foco en el reino, no es para hacerlo. Vamos a hacer aquí un show gospel. Ok, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es? Porque la iglesia tiene algo que el mundo no tiene. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso el mundo tiene, y tiene mejor, y tiene más grande, y tiene mejor que la iglesia. El mundo tiene fiestas, el mundo tiene bastantes fiestas, shows, el mundo tiene bastante comida, tiene bastante, el mundo tiene varios. Pero el reino de Dios es justicia. En el mundo ahí fuera hay justicia, poco. Aquí tiene que reinar la justicia. Nosotros somos iguales. Tú y yo somos iguales. Pero el hermano es más rico, el otro más pobre, hay que cuidar de ese y dejar ese. No, somos iguales. El reino de Dios es justicia. Ese es negro, el otro es blanco, el otro es amarillo, el otro es verde. Todos somos iguales, no hay diferencia de color. Porque ese es venezolano, ese es argentino, ese es brasileño, ese es uruguayo. Todos somos iguales. El reino de Dios tiene que haber justicia, equidad. El reino de Dios es justicia. Ahí fuera tú no ves eso. Interesante que mi papá fue pastor en la iglesia de Copacabana también. Y en la iglesia de Copacabana es interesante que la diferencia social es muy grande. Están los ricos y los pobres que trabajan para los ricos. Y en la iglesia era interesante que había un empresario que era rico, muy rico. Y estaba el portero, el doorman del edificio de él, que trabajaba y ganaba poco. Bueno, pero en la iglesia, el hermano que era rico era un miembro de la iglesia. Y el hermano que era el portero en el trabajo, era doorman, era diácono en la iglesia. Y el diácono le daba órdenes al patrón en la iglesia. Porque en la iglesia no está dinero, no está quien es más rico, quien es más pobre. Hay sí los niveles, jerarquía en la iglesia. Y en la iglesia el dinero no importa. Pero yo soy más rico, yo que voy a mandar. No. El pobrecito, si él es diácono en la iglesia, él va a mandar en el otro, va a decir, hermano, por favor haga eso, hermano, no haga aquello, hermano, por favor venga aquí, hermano, por favor ayude a cargar eso. La iglesia, el reino de Dios tiene que tener justicia. El reino de Dios tiene paz. En el reino de Dios, en el mundo hay paz. No. Hay varias personas que ya me hablaron que van a fiestas y toman todas y están con mujeres y fiesta y todo, y están felices, pero cuando llegan en casa no tienen paz, no consiguen dormir, tienen que tomar pastillas para dormir porque no tienen paz. Y están siempre preocupados porque no tienen paz, no confían en nadie porque no tiene paz, no sabe dónde va a poner el dinero porque no tiene paz. En la iglesia, el príncipe de paz reina en su reino. Y en la iglesia tienes que tener paz. ¿Qué es paz? Tranquilidad. Está bien, estoy tranquilo. Y si tú no tienes esa paz, tienes que pedir al príncipe de paz, que es Jesucristo, para que pueda reinar en tu vida. Y que el reino de Dios, como fue la oración de Jesús, venga su reino y hágase su voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. O sea, el reino de Cristo tiene que tener paz. No te quedes preocupado por mañana. Eso y aquello, y la economía, y las guerras. No, tranquilo. Tenga paz, mi hermano. Yo sé para dónde voy. Tú sabes para dónde vas. Si tú no sabes hoy, tú vas a entregar tu vida a Cristo y saber para dónde vas. Tenga paz. En el mundo tenéis aflicciones, pero tengan buen ánimo, estén tranquilos, tengan paz. Yo vencí el mundo, dijo el Señor Jesús. Tranquilo,
tranquilo. Ay, pastor, y ahora la guerra en tal lugar. Ok, sí, ya sé. La Biblia dice que va a haber. Ay, pastor, el COVID está matando un montón de gente. Sí, yo sé. Y si agarras COVID, pastor, bueno, o me voy al hospital o me voy al cielo. No hay problema, estoy en paz. Tranquilo, yo sé para dónde voy. 2 lugares nomás, o el hospital o el cielo. No hay problema. Hay que tener paz. El reino de Dios no es de comida, bebida, fiestas y todo lo demás. El reino de Dios tiene que tener justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Es tan lindo cuando cantamos, ¿no? Cuando alabamos al Señor, el gozo que tenemos, la alegría que tenemos. Sé el gozo. ¿Por qué tienes gozo? Porque yo sé para dónde voy. Yo sé que el cielo está preparado para mí. Yo sé que Jesús fue a preparar para mí un lugar, para ti un lugar. Yo tengo gozo, tengo alegría. Si tengo problemas aquí, bueno, es porque yo te voy a tener victoria. El otro día en el daycare estuvimos unos 2 meses con problemas y dificultad y todo, porque no es fácil empezar un daycare, no es fácil. Y ahí estamos. Pero yo hablé con Adrián, si uno quiere tener victoria, tiene que tener lucha. Hay que luchar. Y después la victoria viene. Sí, gloria a Dios, la victoria vino. El gozo. El gozo. Tú y yo tenemos que tener gozo en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el reino de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo es el reino de Dios? Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le contestó: ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, está apto para el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios también hay trabajo. Está hablando de trabajo. En el reino de Dios también hay trabajo. ¿Y cómo tiene que hacer el trabajo? ¿De cualquier forma? ¿Ya viste un campo bien arado? ¿Ya viste un campo bien arado? ¿Cómo es? Todo. ¿No es cierto? Todo. Así que es un campo bien arado. ¿Cómo es? Es lindo de ver. Es lindo. Todo bien. ¿Y cómo es? ¿Alguien ya trabajó en arado ahí? ¿Alguien ya trabajó en arado? ¿Alguien? ¿Puede levantar la mano? ¿Ya vistes algo trabajando en el arado? ¿Alguien trabajando en el arado? ¿Y cómo es? Sí, mira, ¿sabe qué? Sí, ¿sabe qué? ¿Cómo está la cosa? Así que es. Está en el tractor ahí, en el tractor. Y está en el tractor. Sí, mira, ¿sabe qué? Está así, ¿sabe qué? ¿Qué tal? ¿Es así que trabaja en el tractor, en el arado? Si preguntas a alguien que trabaja en arado, ¿cómo haces para hacer eso bien derechito? Él te va a decir: yo agarro aquí, miro allá y voy. Lo más perfecto que pueda. No saco el ojo, porque si miro a otro lado, el arado va, el camión va, el tractor va. Hay que mirar y seguir. En el reino de Dios, aquellos que trabajan en el reino de Dios, aquellos que hacen parte del reino de Dios, cada cual que hace parte del reino de Dios está con la mano en el arado. Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado y mira hacia atrás, está apto para el reino de Dios. Todos que están en el reino de Dios tienen que trabajar en el reino de Dios, pero no puede mirar atrás. No puede estar mirando de un lado a otro. No puede estar No. Hay algo para hacer. ¿Y qué tú y yo fuimos llamados para hacer? ¿Qué tú y yo fuimos llamados para hacer? Ya vamos a ver después tu parte en el reino de Dios. Pero ya les pregunto, ¿cuál es tu parte? Hacer lo que Jesús hizo y lo que los discípulos hicieron. Y
predicar el evangelio del reino de Dios, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, que tú tengas justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el reino de Dios, ese es el trabajo. Predicar y hablar y estar y ser igual a Jesús. Y estar en el arado ahí mirando y siguiendo. Les digo, es lindo, es gracioso trabajar en el arado. Vamos a trabajar en arado, hermanos. Sí, vamos. ¿Así que es? Creo que no. Pero tiene que hacerlo. Y tiene que estar ahí. Y si agarras, lo hace bien, lo hace correcto. Pero pastor, en la iglesia eso es voluntario, es de cualquier forma. Es lo mejor que yo puedo hacer y está. Y si no puedo hacerlo mejor, tampoco. Dios perdona, Dios conoce, está bien. Es para la iglesia. ¿Es así que es el reino de Dios? No. Aquel que agarra el arado y lo hace mal, no está apto para el reino de Dios. Y sigue. San Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os convirtéis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos no es solamente algo aquí, es algo que va a entrar en el reino de los cielos. Y ahí Jesús empieza a poner restricciones para entrar en el reino. Todo aquel que no se humille como un niño, como una niña, como un pequeño, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el reino de Dios está aquí en los cielos, está la tierra, está el mundo, creó todo el mundo, estamos aquí en la creación, tenemos que gobernar, tenemos que predicar, pero va a tener, y ahí vamos a ver el reino de los cielos en el futuro. A ver que voy a correr un poquito, porque hay tanta cosa, ¿no? Pero bueno, aquel que no se humilla no puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser humilde. Aleluya. Lucas capítulo 13, versículo 18 al 21. Vamos a ver cómo es características del reino de Dios. Dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿Cómo entender el reino de Dios? ¿Cómo puede comparar? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Qué se puede comparar? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo se hubo fermentado. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo comienza? ¿Grande o pequeño? Chiquito. Una semilla de mostaza de ese tamaño. Así comienza el reino de Dios y después crece. El fermento, la levadura, cuando vas a poner, ¿quién sabe hacer pan aquí? O torta, pastel. Bueno, a mí me gusta cocinar. Yo sé hacer pan, yo sé hacer pasteles, hago de todo, me encanta cocinar. Si vas a poner levadura, de todos los ingredientes, el mínimo que pones es levadura. Bueno, está la sal, si está el pan con sal, pero si es un pastel, lo que sea, lo mínimo que pones es la levadura. Es poquito, pero él hace crecer y después crece y queda grande. Así es el reino de Dios. La iglesia, ¿comienza pequeña o comienza grande? ¿No era para empezar grande? Es el reino de Dios. ¿No era para empezar grande? No. ¿Cómo es el reino de los cielos? Aquí Jesús compara un grano de mostaza, pequeñito.
y va creciendo. ¿El grano de mostaza crece rápido? No. Hay un tiempo para crecer. La levadura, tú la pones y al instante. No. Los que saben hacer pan, tú pones la levadura del pan y deja para crecer, como casi una hora. Hay un tiempo para crecer. En la iglesia igual. Tú ves el reino de Dios aquí en la iglesia. Ah, pastor, está pequeño, está creciendo. Estamos en el camino correcto. Ah, pastor, está pequeño, un grano de mostaza. Sí. ¿A qué compararé el reino de Dios? Un grano de mostaza, que va creciendo. Así es el reino de Dios. Amén. Bueno, y ahora vamos a ver el reino de Dios futuro. El reino de Dios pasado, el reino de Dios presente. Jesús vino y dejó el reino de Dios presente aquí hasta hoy. Después, cuando venga Jesús, después va a tener el reino futuro. Entonces, abra por favor Lucas capítulo 21, versículo 29 al 31. Lucas 21, 29 dice así: también les dijo una parábola: mirad a la higuera y todos los árboles. Cuando ves que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora estamos hablando de otra parte del reino de Dios. Estamos hablando del cielo. Fue lo primero que Dios creó. Para dónde vamos nosotros, estar ahí también, en el cielo, la tierra, en todo el reino entero. Pero estamos ahora hablando del reino de Dios que va a venir. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, nos va a llevar al reino de Dios, al reino de los cielos. Bueno, ¿y cuándo va a ser eso, pastor? ¿Cuándo va a llegar para que podamos llegar cuándo va a venir Jesús para que podamos llegar en el reino de los cielos? Dice ahí: mirad a la higuera y todos los otros árboles. Cuando ves que ya está brotando, sepa que está cerca el reino de Dios. En la Biblia, ¿quién es la higuera? ¿Alguien sabe? ¿Cuál país es la higuera? Israel es la higuera. Israel es la higuera. Hasta 1948, desde que se tumbó, del año 70 de la era cristiana, del año 70 hasta 1948, casi 2000 años después que Israel fue tumbado y derrumbaron todo, casi 2000 años después, en 1948, la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU votó y por diferencia de un voto ganó para que fuera otra vez creado, otra vez fuera fructificado, las flores de la higuera pudieran a salir flores. Israel pasó a ser nación. Y desde 1948, por lo menos una vez al mes, tú ves noticias de Israel en la tele. ¿No es cierto? Siempre escuchas noticias de Israel en la televisión. No ves noticias de Pakistán, Afganistán, qué sé yo, hay tantos países en el mundo, pero Israel, por lo menos una vez al mes, mínimo, desde 1948, escuchas noticias sobre Israel. Los otros países, Camboya, Vietnam y qué sé yo, otros en el mundo ahí, Bangladesh y Laos, y nunca escuchas hablar, nunca escuchas. Pero de Israel escuchas. No escuchas de Portugal, de España, no escuchas mucho, pero de Israel por lo menos una vez al mes. ¿Por qué eso? Para que todos miren la higuera y sepa que cuando ella estuviera dando flores, que ya es una nación y ya está creciendo, sepa que el reino de Dios está cerca. Ok.
Vamos a seguir entonces a ver cuándo es el reino, el futuro. San Mateo capítulo 27, versículo 21. No se preocupen, ya estamos por terminar. Falta como unos 20 textos de la Biblia. No. San Mateo 7, 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú quieres entrar en el reino de los cielos? El que va a venir. Amén. Ni todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sepa que hay muchas personas que están en la iglesia que no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le dicen de boca para afuera. Están ahí alabando. Hay pastores que predican la palabra de Dios, pero con otras intenciones, y están hablando la palabra de Dios, pero no es lo que uno habla solamente. Ni todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No. Pero solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Lea la Biblia y tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Interesante que cuando venimos a América, muchos aquí agarran la visa para venir para América. Para ir para el reino de los cielos también necesita visa. Y aquí está la visa. Aquí está la visa para entrar en el reino de los cielos. Aquí está. No hay cómo cruzar la frontera porque está bien lejos. Pero aquí está la visa para entrar en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Sigue Lucas capítulo 22, 14. Lucas 22, 14. Del 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó en la mesa y con él los apóstoles. ¿Eso? Sí. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esa Pascua antes que padezca. Y sigue: porque os digo que no la he de comer más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y sigue: tomando la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Está hablando ahora del reino futuro, que él no iba más a comer la Pascua, ni iba a beber de la copa del vino hasta que el reino futuro de Dios viniera. O sea, con eso vemos que Jesús después que venga va a comer con nosotros. Amén. Sí, va a estar con nosotros. Yo no lo voy a hacer hasta que venga. O sea, va a venir el reino de Dios futuro aquí en la tierra. Penúltimo, Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que atraveséis de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ahora ya está Hechos de los apóstoles. Jesús ya había sido muerto, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortando que por muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. Pastor, muchas tribulaciones, pero Dios no es el rey. Tú y yo somos hijos del rey. Sí, vamos a ver después nuestra parte en ese reino. Pero ya les digo, tú y yo somos hijos del rey, adoptados por el rey. ¿Y cómo, pastor? Ya que somos hijos del rey, vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones. Mi hermano y mi hermana, sepas que las tribulaciones van a venir en tu vida. Ay, pastor, no me diga eso. Te estoy hablando la verdad. Te estoy hablando la verdad. Porque hay muchos que cuando vienen las tribulaciones preguntan: ¿pero dónde está Dios?
Cuando vienen los problemas dice, pero yo no soy fiel a Dios. Pero cuando vienen las dificultades, pero yo contribuyo en la obra de Dios. Y cuando viene el problema financiero en tu vida, tú dices, pero yo siempre fui fiel en los diezmos y las ofrendas. ¿Dónde está Dios? Muchas personas cuando tienen problemas preguntan, pero yo no soy hijo de Dios. ¿Por qué estoy sufriendo así? Mi hermano y mi hermana, lea. Porque es necesario, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, poniéndoles fuerza, que permaneciera en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mi pregunta, ¿tú vas a tener problema en esa vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Poco o mucho? Mucho. Está escrito. Te lo voy a repetir, solo lo que está escrito. Muchas tribulaciones. No te pierdas el ánimo, no pierdas la fe, no pierdas el camino, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ok? Cuando, no digo sí, digo cuando tú tengas problema, no preguntes, ¿pero dónde está Dios? Te está cuidando. Mi respuesta, pero ¿dónde está Dios? Él te está cargando en sus brazos. Pero si yo soy fiel a Dios, ¿por qué estoy sufriendo así? Porque es necesario. Yo no entiendo, pero repito lo que está escrito, es necesario que a través de muchos problemas entremos en el reino de Dios. Después vamos a ver eso, pero hay muchos que no entienden por qué un cristiano, pastor, si es fiel a Dios, si es cristiano, ¿por qué es pobre? Porque a través de muchas tribulaciones. Pastor, si es fiel a Dios, es hijo de Dios, ¿por qué está enfermo? Porque es necesario, a través de muchas tribulaciones. Ahorita mismo falleció un pastor Floriano, estaba con cáncer. ¿Pero cómo? ¿Un pastor va a tener cáncer? Sí, muchas tribulaciones. ¿Pero cómo va a morir así? A través de muchas tribulaciones. La familia y ahora la viuda, ¿y cómo va a quedar? A través de muchas tribulaciones. Sepa que es así que funciona. Porque hay muchos que se descarrillan de la fe, muchos se quedan tristes con Dios, quedan con rabia de la iglesia y no entienden que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de Dios. Cuando sufras problemas, dice ahí en 2 de Timoteo, glorifique a Dios, dé gracias al Señor, gracias que estoy con problemas. ¿Por qué tienes que dar gracias a Dios porque estás con problemas? ¿Alguien me ayuda a predicar? ¿Por qué tienes que agradecerle a Dios cuando estás con problemas? La Biblia dice, en todo dad gracias. Agradecer por todo. ¿Y por qué tenemos que dar gracias a Dios cuando tenemos problemas? Porque vamos a tener victoria. No hay cómo tener victoria sin tener problemas. Es normal. Así funciona el reino de Dios. Así funciona. Último versículo de hoy. Juan capítulo 3, versículo 3. San Juan 3, 3. Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios futuro. Hay una llave, algunas llaves. Una de las formas de entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo uno hace para ser de nuevo? Primero, hay que entregar su vida a Jesús. ¿Tú ya la hiciste? ¿Ya oraste? Señor, te entrego mi vida. Pastor, yo ya la hice una vez. ¿Y la hiciste otra vez? No,
Bueno, yo hago todos los días. Entrego mi vida todos los días a Jesús. Porque yo quiero entrar en el reino de Dios. Y el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Me gustaría orar contigo. Si puede, por favor, ponerse parado. Y vamos a orar. Pidiendo a Jesús que Él entre en nuestro corazón, perdone nuestros pecados, para que podamos hacer parte del reino de Él y entrar en el reino de Él. Amén. Padre Santo, aquí estamos en tu presencia, Señor. Te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú eres el Rey. Y gracias porque tú nos llamaste para ser parte de ese reino, Señor. Te pido ahora, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Bendice a mi hermano y mi hermana aquí, Señor, a cada cual. Bendíceme a mí, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Lava nuestros corazones, Señor. Límpianos, Señor. Queremos nacer de nuevo en ti. Señor, queremos ser fieles a ti. Queremos estar con la mano en el arado y no mirar a un lado, a otro, mucho menos atrás. Pero queremos mirar a ti, Señor Jesús, y solamente a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Señor. Señor, te amamos y queremos ser fieles a ti. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, perdona nuestros pecados. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, y que podamos ser fieles a ti y estaremos listos para entrar en tu reino. Cuando tú vengas, que tú puedas llevarnos para morar en tu reino y reinar juntamente con Cristo. Te pido, Señor, una semana de bendición, una semana de gracia para cada cual que está aquí, Señor, que tú puedas bendecirnos y que podamos, Señor, hablar de tu reino, hablar de ti, el Rey de Reyes, Señor de Señores, hablar de tu evangelio, sanar a enfermos, que podamos orar por las personas y ellos puedan quedarse sanados, que podamos orar por las personas y que sean expulsados, Señor, que podamos orar por las personas y que el milagro pueda suceder. Te pedimos, úsanos en tus manos, Señor, para tu gloria, para tu honra. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Todos digan, amén. Que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.